Educación al Día. Un podcast divulgativo desde la Facultad de Educación de la UNED. Uno de los primeros podcasts que realizamos en Educación al Día lo dedicamos precisamente al UNIDIS, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad. Hoy nos acercamos de nuevo a este centro de la UNED, cuya dirección recae en este momento en un profesor de la Facultad de Educación, Tiberio Feliz Murias. Tiberio, en primer lugar, darte muchas gracias por aceptar nuestra invitación y nos congratulamos de contar con tu presencia aquí hoy. Muchas gracias, el placer es mío poder compartir con vosotros estos minutos. Muy bien, pues si te parece, vamos al tema que nos ocupa, que es UNIDIS, y vamos a comenzar presentándonos qué es este servicio para que nuestros oyentes actualicen un poco la información que teníamos de nuestro podcast anterior. Pues UNIDIS, que es una sigla muy utilizada en muchos lugares y entornos, viene de universidad o universitarios con discapacidad. Y se podría definir como un centro de servicios, porque es lo que hacemos. Y es un centro de servicios a toda la comunidad universitaria que tiene por finalidad asegurar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y añadiría también y o necesidades específicas de apoyo educativo en el entorno de la UNED. ¿Y por qué le damos tanta importancia a las nomenclaturas y denominaciones? En realidad, ¿cuál es esa situación actual en este campo respecto a la discapacidad? En efecto, ese es un tema, digamos, no en este contexto, sino en muchos contextos, ¿no?, de emergencia, de equidad, de discriminación. Es un tema redundante y reiterado, ¿no? Sí. Y un tanto comprometido, diría yo. También. Bueno, se pueden hacer muchas lecturas. A mí me gustaría, pues aprovechando este micrófono, dar unas pequeñas pinceladas para situarlo un poco, ¿no? Y te agradecemos que así lo hagas. El lenguaje, como bien sabes, es precisamente el reflejo no solo de lo que pensamos, sino también de lo que sentimos y de cómo entendemos las relaciones con el mundo y con todos los entes que andamos por el mundo. En ese sentido, el lenguaje no es solo un significado objetivo, sino que está cargado de simbolismo, de valoraciones, de connotaciones. En ese sentido, cuando intentamos, digamos, luchar por la igualdad, por luchar contra la discriminación, uno de los aspectos que nos preocupan es también cuidar el lenguaje para evitar mantener el reflejo de esos comportamientos o de esas actitudes discriminatorias en la forma en que nos comunicamos, en la forma en que hablamos o en la forma en que escribimos. Con algún ejemplo yo creo que se entenderá mucho mejor. La palabra minusvalía, por ejemplo, explícitamente, lo dice etimológicamente, ¿no?, es valer menos, ¿no? Por lo tanto, si nosotros queremos promover a personas de las que se llamaban con minusvalía, ¿no?, que hoy decimos con discapacidad y otras nomenclaturas que ahora comentaré, es evidente que la palabra minusvalía no es apropiada, porque explícitamente va en contra, dice lo contrario de lo que con nuestro comportamiento, con nuestras conductas, con nuestra actitud queremos transmitir. Por eso decimos, pues mejor no utilizar la palabra minusvalía. Así pasa incluso con algunas más antiguas, ¿no?, como es la palabra imbécil y otras nomenclaturas que se utilizaban, ¿no?, para identificar las tipologías, ¿no? Todo eso tiene una carga de connotación tan fuerte, tan explícita, que parece que no es apropiado. Por eso actualmente se viene utilizando la palabra discapacidad. La palabra discapacidad etimológicamente es neutra. Es aquel que tiene una capacidad diferente. ¿Cuál es el problema que empieza a tener la palabra discapacidad? Es que resulta que solo la utilizamos para aquellos que tienen menos capacidades, pero no, por ejemplo, para aquellos que tienen más capacidad, ¿no?, dentro de esa... Sí, el caso de las altas capacidades. Así mismo. Así es. Entonces, se empieza a cuestionar también la palabra discapacidad por eso. No, en este caso, por el significado objetivo, por la etimología, que sería adecuada, sino por el uso que hacemos. Y el uso es muy difícil de transformar.
Por eso hay personas y hay colectivos, como el CERMI, por ejemplo, que es el Comité Español para las Personas con Discapacidad, que empiezan a promover otras nomenclaturas, como es la diversidad funcional. Buscando, en efecto, que la palabra diversidad, que tiene un tono neutro, ¿no?, que es de uso común, y que tiene neutro, pues que, digamos, sobrepase esa dificultad que empieza a tener la palabra discapacidad. Pero claro, tiene sus problemas también esta denominación, claro, porque si me siento, por ejemplo, con personas con discapacidad, a no ser que sea gente muy consciente, y le hablo de la diversidad funcional, me dirán, ¿y quiénes son esos? Quiere decir, el colectivo no se identifica. Todavía no lo tiene asumido. Entonces, estos momentos de tanta ebullición, de transformación y de movimiento son momentos complicados. Pero bueno, yo creo que hay que tomarse también las cosas con naturalidad. Hay una serie de nomenclaturas, como decía, que claramente están desfasadas, descartadas, y ahora mismo pues lo que se viene utilizando es discapacidad, mejor que discapacitado, mejor el sustantivo que el adjetivo, y luego diversidad funcional. Nuestros oyentes seguro que a buen seguro ya lo han empezado a escuchar y es por donde están yendo ahora mismo los nombres. Todos estos cambios terminológicos es cuestión de tiempo, porque el tiempo acaba asentándolo todo. Tiberio, ¿crees que tiene sentido segregar los servicios que fomentan la inclusión? Ese es otro debate que está sobre la mesa. Definiría la etapa actual, la fase actual, como una fase de transición. Ni mucho menos podemos decir que hemos conseguido la normalización de todas las personas con diversidad funcional. Sigue habiendo problemas, falta de recursos a veces, o incluso pues, elementos de discriminación, porque el prejuicio, como componente emocional, actitudinal, es muy difícil de transformar. Diríamos en términos culinarios que nuestro trabajo es tipo cocina lenta. Hay que dejar que las cosas reposen, que se cocinen poco a poco y que el conjunto de la sociedad cambie. Y entonces estos procesos son lentos, ¿no? Por eso yo creo que en este momento los servicios, digamos, específicos de promoción, apoyo, atención, como le queramos llamar, ¿no?, son necesarios, pero siempre con esa visión de buscar la normalización y, en consecuencia, de hacerse, yo no digo desaparecer, pero por lo menos de hacerse cada vez más discretos. Cuanto menos sea necesario nuestro trabajo y más consigamos la equidad y la justicia y la igualdad para todos, pues entonces es que estaremos haciendo bien nuestro trabajo. Si por el contrario cada vez se requiere más nuestra ayuda, es que estamos haciendo algo mal, porque es que la sociedad, el conjunto de los seres humanos, ¿no?, que andamos por el planeta, no acabamos de asumir esa igualdad, no acabamos de incluir, de integrar, y por lo tanto algo está fallando. ¿Cuál es la situación en que vive hoy en día este centro de atención a universitarios con discapacidad? Y a propósito, habláis de universitarios, no de estudiantes. Así es, y me gusta que hagas el matiz, porque en efecto el centro no atiende solo a estudiantes, aunque en su origen fue así seguramente. En la actualidad ya nos damos cuenta que cualquier persona de la comunidad universitaria, sea docente, sea técnico, sea el jardinero, sea quien sea, ¿no?, un administrativo, puede también tener cualquier tipo de disfunción, ¿no?, de discapacidad. Y por lo tanto, tanto nosotros, los que estamos en esta mesa, como los que están en la pecera, como los que nos están escuchando, no deberíamos ver este fenómeno como un objeto externo a nosotros, sino que nosotros somos sujeto, de hecho, o posibles sujetos del fenómeno, ¿no? Entonces es muy importante asumir que nosotros podríamos tener en cualquier momento, por ejemplo, una pérdida auditiva. ¿Qué significa, por ejemplo, que a un profesor, a un administrativo, le pongan, por ejemplo, esos aparatitos, ¿no?, que le vemos a veces a la gente en el oído? Pues automáticamente el teléfono no le sirve. El teléfono chirría, es incompatible. Por tanto, necesita una adaptación en el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no?, ¿quién dice eso? Pues podríamos tener un accidente de tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que le pasa al común de los mortales, pues también nos puede pasar a nosotros. Por tanto, es muy importante que también comprendamos que el trabajo de UNIDIS no es solo con estudiantes. Es, evidentemente, por número, con los cientos de miles de estudiantes que tiene la UNED, pues normal.
Ahí hay un porcentaje elevado de personas con discapacidad, por lo tanto hay un trabajo importante. Y además es una población, voy a decir, cambiante, porque el estudiante se matricula cada año, Claro. vienen alumnos nuevos, etcétera. Pero hay otra población más estable, ciertamente, que son todos los trabajadores de la UNED, que necesitan también asesoramiento, información, atención, como sujetos posibles de la discapacidad. Y por lo tanto es muy importante que integremos al conjunto. Si ahora me preguntas además al hilo, y UNIDIS, ¿cuántos somos? ¿Quiénes somos? Pues somos ahora mismo un equipo de 10 personas con 3 de perfil administrativo y otros 7, y me incluyo en ellos, de corte, vamos a decir, psicopedagógico, de corte pedagógico, diagnóstico, orientación, etcétera. ¿Y cuál es la situación actual de estos universitarios que presentan alguna discapacidad? Lo mismo en la universidad en general y, por supuesto, en nuestra universidad a distancia, la UNED. Pues la UNED representa aproximadamente en este momento el 60% de los estudiantes universitarios con discapacidad en España. Y en números está alrededor de los 8.000 en este momento. De los cuales, también es cierto, no todos requieren apoyo, situación, porque nuestros centros básicamente son accesibles físicamente y, por lo tanto, una persona, por ejemplo, en silla de ruedas puede hacer, voy a poner entrecomillado, la vida normal de un estudiante, la vida habitual. Sí, no claro. requiere ningún tipo de transformación en su material didáctico, puede asistir a las tutorías, puede examinarse, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, de los 8.000, aproximadamente cerca de 2.000 son aquellos que requieren una atención más especial, es decir, un estudio más próximo para detectar cuáles son sus necesidades y en función de aquello que va a estudiar durante ese curso, recomendarle a los profesores determinadas adaptaciones, determinadas transformaciones o, por ejemplo, requerir de una editorial el material en PDF o en texto Braille. digital, en efecto, para que lo puedan leer en su ordenador, etcétera, etcétera. Aproximadamente la cuarta parte, por lo tanto. Podemos recordar en este momento a nuestros oyentes que la página web de la UNED precisamente responde a todos los protocolos de adaptabilidad que son requeridos para este tipo de alumnado, ¿no? Pero además, si no me equivoco, contáis con un espacio específico donde ofrecéis información pertinente a este tipo de población. ¿Te parece que recordemos un poco el enlace para nuestros oyentes? Sí, porque es fácil de recordar. Se trata de la dirección de la UNED, www.uned.es/UNIDIS, tal como suena. UNIDIS. UNIDIS. Y entra directamente donde hay libros, hay material, hay los protocolos que utilizamos, hay un montón de información que para cualquier persona interesada le será de gran utilidad. Muy bien, pues www.uned.es/UNIDIS. Y saliendo ya un poco de nuestra universidad, ¿tenéis algún tipo de relación con otras universidades que tengan también este tipo de alumnado? Pues en efecto, no todas las universidades cuentan con servicios de esta índole, pero muchas lo tienen. Y todas ellas constituyen un grupo, una plataforma, una red que se llama SAPDU. SAPDU es la red de los servicios universitarios precisamente dedicados a la atención de las personas con discapacidad. SAPDU. También se buscan nuestros oyentes en Internet, encontrarán referencias, la página web y la posibilidad de contacto. Esta red tiene sus encuentros, que son evidentemente sobre todo de tipo técnico. Pero además, como bien sabes también, las universidades en general hacemos todo tipo de encuentros, intercambios, investigaciones, etcétera, etcétera, asignaturas específicas en los planes de estudio, por ejemplo, líneas de doctorado, etcétera, etcétera, ¿no? Que precisamente focalizan todo el tema de la diversidad funcional. Por lo tanto, yo creo que trabajamos tanto, digamos, en el plano más científico-académico y también en el plano técnico a través de la promoción de esa red. ¿Y con la sociedad, abriéndonos ya un poco al espacio exterior, tenéis algún tipo de actividad conjunta, de relaciones establecidas? En efecto, hay
en los eventos que solemos organizar hay como dos tipos de eventos, ¿no? Hay eventos que claramente son más científicos, más técnicos, ¿no? Más docentes, ¿no? Claramente más para profesionales, y luego también hacemos eventos más divulgativos. Uh-huh. Hablamos, por ejemplo, de cursos de verano, de actividades de extensión universitaria, etcétera. A su vez, participamos y colaboramos con muchas entidades, y si digo alguna, seguro que me voy a olvidar de otras, pero les suena seguro a nuestros oyentes, ¿no? Por ejemplo, la ONCE, el CENSE, que es la Confederación de Sordos, la CEAPAT, por ejemplo, que tiene que ver con toda la adaptación de instrumentos, de recursos al puesto de trabajo, por ejemplo, tiene una exposición maravillosa. El CERMI, que comentaba antes, y todo tipo de instituciones, empresas, asociaciones que de alguna forma participan en nuestros proyectos o nosotros en sus proyectos. Por lo que veo, UNIDIS forma parte de un entramado bastante complejo, una red bastante compleja en nuestro entorno social. Porque un objetivo de los que tenemos, evidentemente, no puede ser quedarnos mirando hacia adentro. Es muy importante todo el aspecto de la sensibilización y del conocimiento. Y ese aspecto no lo conseguimos trabajando solo dentro de la universidad, dentro de la UNED, ¿verdad? Necesitamos de alguna forma contagiar y expandiendo, porque el propio entorno, a su vez, tiene que respaldar esta dinámica, ¿no? Si no, llegaría un momento, esos estudiantes regresan a su casa o a su barrio, se encuentran con entornos discriminatorios o desmotivadores, por ejemplo. No hay nada más discriminatorio que la desmotivación, ¿no? La gente que te comenta, no, ¿tú cómo vas a hacer eso? ¿No? Yeah. ¿Tú cómo vas a estudiar? Etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar con el conjunto, porque si no hay una transformación del conjunto, nuestro trabajo tiene las patas cortas, ¿no? Como dice el dicho. Y además yo creo que ejerce una labor social la universidad en este sentido, ¿no? La UNED es pionera al respecto. No sé si la visibilidad que estamos ofreciendo ahora mismo es la satisfactoria, pero bueno, serán retos que está abordando ahora mismo UNIDIS, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera en el futuro? Sin duda. Yo hace unos días estaba en Santiago en un congreso sobre la brecha digital, y en una mesa redonda precisamente sobre la atención de las personas con discapacidad en la universidad, no tuve ningún rubor, y lo dije así, en decir que el servicio que tenemos aquí en la UNED posiblemente sea el mejor, no solo en España, sino en Europa. Por los números, por la trayectoria, por nuestra forma de hacer, y sobre todo como profesionales admitimos que muchas cosas las haremos mal y que tenemos que mejorar en muchas cosas. Y cualquier persona que hubiese conocido UNIDIS hace, no digo ya 10 años, ¿no?, sino hace 3, 4 años y ve hoy cómo trabajamos y lo que hacemos, se dará cuenta que estamos constantemente mejorando, recogiendo con humildad aquello en lo que nos equivocamos, porque es humano. Y pues hay cosas que hacemos mal, pues las hacemos mal, tomamos buena nota, y que tengan nuestros oyentes la certeza de que vamos a hacer todo lo posible por enmendar, mejorar y evitar esos errores en el futuro. Me consta que es así, Tiberio, conociéndoos además como os conocemos, a los que estáis ahí detrás, pues no tengo ninguna duda de que el futuro inmediato va a ser así. Por nuestra parte, muchas gracias, Tiberio Feliz Murias, director de UNIDIS, que nos has permitido acercarnos y conocer un poco más este servicio que dignifica la función social que desarrolla la UNED. Es muy importante para la universidad esta labor social, y a través de este servicio se visibiliza y se da a conocer. Por eso te transmitimos nuestro ánimo y también el agradecimiento de toda la comunidad universitaria. Muchas gracias. Y a ustedes agradecerles su atención. Les emplazo a una próxima emisión de nuestro podcast Educación al Día. Les habló José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Una producción del CEMAP de la UNED para la Facultad de Educación. www.uned.es/educación